Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan en esta transmisión nueva del mensaje del Evangelio para todas las personas que estén interesadas en escuchar la voz del Salvador. Gracias le damos por estar hoy en este momento, ocupar este tiempo en escuchar esto, y si es de la voluntad del Señor que usted le reciba en su corazón. Vamos a orar para comenzar. Padre amado, gracias le damos porque tenemos la posibilidad hoy de estar aquí escuchando este mensaje. Quizá la distancia no nos favorece, pero tú nos has dado los medios para poder realizar esto. Le pedimos que usted sea el que guíe todas las cosas que diga el hermano, que podamos abrir el corazón, recibir todo el mensaje y sobre todas las cosas, Padre, aquellos que no le han recibido del Señor, que lo hagan su corazón y que puedan ser salvos por medio de Él, de su bendita obra. Padre, le pedimos por el hermano David, que usted le bendiga, que le guarde siempre, que su mano poderosa lo tenga siempre guardado en todo. Y Padre Celestial, si es de su voluntad, que Él pueda seguir predicando el Evangelio hasta el día que el Señor venga. Precisamos, Padre, de que haya más personas que prediquen. Por eso te pedimos que su mensaje, que es de verdad, su mensaje que es en la palabra de Dios, en la palabra de usted, Padre, que se transmita y que más personas le puedan escuchar. Padre amado, gracias por todo. Le pedimos que nos bendiga siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les dejamos con el mensaje. Qué importante que es que cada uno de nosotros estemos presentes en esta noche. Antes que el médico pueda dictaminar la razón, el motivo por el cual un hombre, una mujer, un joven o un niño padece una enfermedad, primero recurre a los estudios, recurre a diferentes métodos para poder recién dar un diagnóstico preciso justamente de lo que la persona está padeciendo. Bueno, en esta noche lo que vamos a hacer es leer la Santa Biblia. No necesitamos ningún libro paralelo nosotros para interpretar la palabra de Dios, porque dice la Escritura que toda ella, todo este conjunto de libros, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en qué, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hace unos días estaba conversando con un vecino que es testigo de Jehová y bueno, estoy buscando la forma de acercarme con mayor frecuencia y conversar con él, porque cuando hablo con él puede simplemente recitarme textos de los libros que ellos leen, y sin embargo yo le hablo de la verdad, le hablo de lo que está escrito, le hablo de la palabra de Dios, de la que el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida, le hablo de eso. Y a él le llama la atención eso. Él necesita leer un libro de Russell o de Rutherford para entender o interpretar el libro que ellos tienen. El mormón tiene que leer el libro de José Smith para poder entender el libro del mormón. Y así cada una de las sectas tienen paralelo un libro alternativo que un supuesto iluminado, con el nombre que tenga, vamos a suponer que se llama David Castillo, es quien ha recibido la revelación de parte de Dios y él te enseña cómo tenemos que interpretar la palabra. Bueno, eso es 100% incorrecto, eso es diabólico 100%, ya que la palabra de Dios en ningún momento, ni el mismo Señor estando en la tierra, le ha enseñado a los discípulos, a los 12, que debían tener un libro alternativo, un libro paralelo a la Escritura, para que puedan interpretar correctamente lo que él mismo iba a dejar
como enseñanza en su palabra, lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia. Solo basta, estimado amigo, que en nuestro corazón sea sincero y que le busquemos de verdad a Él de todo nuestro corazón. Y cuando eso sucede, Dios se ocupa porque Él es el más, pero presta atención, el más interesado en que usted sea salvo. El diablo no. El diablo está preocupado en que usted lea la Santa Biblia y esté confundido. Lea la palabra de Dios y tome el camino equivocado, que el camino que conduce a la verdad. El diablo está ocupado tal vez que usted lea, y él me dijo, y David, ¿qué estás leyendo? Y leo la Reina Valera, la versión 1960. Le dije con entusiasmo, con ganas, porque es lo que leemos nosotros los hijos de Dios. Y no leo la traducción del Nuevo Mundo, no leo el libro de José Smith, no leo ningún otro tipo de libro alternativo, sino leo pura y exclusivamente la palabra, su palabra en toda su pureza. ¿Y qué necesito yo? Necesito ir a una academia, necesito ir a hacer un curso, necesito a alguien destacado, un licenciado, un doctor en la escritura para que me prepare. No, simplemente necesito ser sincero, arrepentirme de todo corazón, buscar de todo mi corazón a Dios, buscar que la luz divina alumbre mi corazón que está en tinieblas. Eso es más que suficiente para que podamos entender su palabra. Ahora, ¿dónde está esa escuela? En su casa, en su pieza, junto a su cama. Allí está. Usted puede ingresar a esta escuela donde el Señor Jesucristo es el maestro por excelencia y puede enseñarle toda la verdad que usted quiera aprender. Si usted tiene interés, no hace falta que viaje a Buenos Aires ni que vaya o venga alguien especial para enseñarle. No. Dígame usted, razonemos, ¿quién mejor que el Señor para enseñar? ¿Habrá alguien mejor que Él? No. ¿Será que el apóstol Pedro, Pablo, que eran discípulos de Él, los grandes apóstoles que han escrito el Nuevo Testamento en su gran mayoría, se consideraron dignos de ser venerados por la iglesia de aquel tiempo, por la iglesia de este tiempo? No. Vamos a leer, yo le invito a que leamos en Hechos, vamos a leer algunos textos aislados, para justamente dejar que la Escritura vaya alumbrando nuestro corazón y nos vaya ayudando a entender que la misma palabra va a conducirnos a la verdad. La palabra va a conducirnos al diagnóstico final. La palabra va a guiarnos a encontrar el remedio para nuestro problema. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, antes de Romanos. Hechos, capítulo 10. Allí es la experiencia que tiene el apóstol Pedro con un hombre que se llama Cornelio. Cornelio le había llamado a llamar al apóstol Pedro que vaya a su casa, porque Cornelio tenía mucho interés en escuchar la palabra de Dios. Y Cornelio tenía interés, él tenía interés, su familia, pero que Cornelio no solamente quería esto, quería que también sus vecinos escuchen la palabra de Dios. Y dice el capítulo 10, verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Soy hombre. Muy bien. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, uno de los grandes hombres de Dios. Cornelio, cuando lo vio que entró a su casa, se postró, se arrodilló para adorar a Pedro. Y Pedro le dijo, levántate, no lo hagas, no lo hagas. Yo también le quiso decir, soy hombre. Simplemente soy, Pedro, un siervo de Dios. No soy Dios. En ese momento Cornelio entendió que Pedro era un hombre como él, de carne y hueso. Y aunque había tenido la bendición de conocer al Salvador en su vida, y había tenido el honor de seguir creciendo en su vida espiritual, porque en estos momentos él con otros apóstoles visita a Cornelio en su casa para predicarle el Evangelio, para enseñarle el camino de salvación, había tanto respeto y veneración en el corazón de este hombre Cornelio, que cuando Pedro entró a su casa, este se arrodilló. Y Pedro le dijo, no, levántate.
Vamos a leerlo de vuelta, así vamos grabando poco a poco los textos. Pero Pedro entró, saliendo Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No lo hagas. Soy un hombre como tú, Pedro, de carne y hueso. Soy un hombre nacido de mujer, soy un pecador. Como Pedro, como Cornelio, como todos los que estaban en la casa de este hombre, escuchando por momentos deseosos la palabra de Dios. Anhelaban escuchar la verdad. Y había tanto respeto en el corazón de este hombre que no titubeó de arrodillarse para adorar a Pedro. Pero Pedro no aceptó. Pedro se ofendió y le dijo, levántate, no lo hagas. Y aquí que yo también soy hombre. Vamos a leer otro relato. Apocalipsis, capítulo 19. Eso ocurre aquí en la tierra, con los hombres. Vamos a ver qué ocurre con los ángeles. Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Vamos a leer de nuevo para que se entienda mejor. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo, dice el apóstol Juan, otro apóstol, ya no Pedro, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora, ¿a quién? A Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora estamos aprendiendo en estos versículos que en la tierra hubo personas que tenían tanta necesidad de Dios que cuando los siervos de Dios se acercaban a ellos, a su barrio, a su aldea, a su pueblo, para enseñarles, y estos aparecían como Cornelio y Pedro. Este se postró para adorarle y Pedro le dijo no. Pedro tranquilamente hubiese podido aceptar eso. Usted sabe muy bien como yo cuántos hombres en el mundo permiten que otros semejantes a ellos se arrodillen, se humillen a sus pies y los veneren cuando ellos son hombres nacidos de mujer. Son pecadores como cualquiera de nosotros. Eso lo vemos en la creencia popular, lo vemos en los distintos grupos sectarios, lo vemos tristemente en muchos llamados hijos de Dios. Tristemente vemos estas cosas, como permiten la veneración, la adoración de sus semejantes. Pero ya hemos visto, Pedro no aceptó, pues yo soy también hombre. ¿Qué quiere decir? Adora pues a Dios. Bueno, ¿qué ocurre en el cielo? Aquí ya es el apóstol Juan, otro apóstol, que estaba teniendo una visión celestial, y el ángel que le apareció le dijo, escribe, porque estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, dice Juan, a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies del ángel que estaba hablando con él. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, ¿quién? El ángel. El ángel me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos y de los que retienen el testimonio de ¿quién? Del Señor Jesús. Yo soy consiervo. La palabra con quiere decir unido. Unido a otras personas que también son siervos de Dios. Cuando nosotros decimos soy compatriota, estoy diciendo que ustedes son compatriotas míos, estamos bajo el mismo paño. Todos nos cantamos el mismo himno bajo la bandera argentina. Entonces nos consideramos compañeros. Unidos, eso quiere decir con, y pañero quiere decir paño. Unidos bajo el mismo paño, bajo una misma bandera. Bueno, nosotros como hijos de Dios estamos bajo el mismo paño, bajo el paño de la verdad, bajo el testimonio que acabamos de leer, que es el del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos lo importante que es la adoración nuestra, pero no a cualquiera, ni siquiera un ángel. Por más que en esta noche aparezca un ángel aquí, un personaje celestial como le apareció a María allí en aquellos días cuando fueron muy de mañana al sepulcro a buscar al Señor. Ellos fueron y el ángel le dijo, yo sé a quién buscáis. El ángel sabía perfectamente.
yo sé a quién buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Claro, todo esto me ha ocurrido en público. El cielo entero, dice un himno que cantamos, se alegró. ¿Cuánto se alegró el cielo? Dice el himno, el buen pastor al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Qué bueno sería, estimado amigo, que usted en esta noche sea motivo de alegría, sea motivo de gozo. ¿A dónde? En los cielos. ¿A quién le gusta ir a una fiesta? A todos. Yo no soy muy amigo de la fiesta, no puedo opinar, voy un ratito y me voy a la casa, ¿ah? Como para cumplir. Pero esta fiesta es sin igual. Dice el pasaje que hemos leído, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Él me dijo, estas son palabras verdaderas, ¿de quién? ¿De Juan? No, de Dios. Y estimado amigo, nosotros vamos entendiendo en esta noche, ya hemos leído dos pasajes, donde un hombre quiere adorar a otro hombre, y aunque era hijo de Dios y un siervo de Dios, ese hombre no se lo permitió. Aquí vemos a un siervo de Dios que él, con respeto y reverencia, quiere adorar, postrado a un ángel, y el ángel le dice, no lo hagas, mira, como diciendo, presta atención, mira lo que estás haciendo, mira, yo soy consiervo tuyo y de tus, ¿qué? Y de tus hermanos, y de los que guardan el testimonio de ¿quién? Del Señor Jesús. No dice los que guardan el testimonio de Russell, ni de Rutherford, ni de José Smith, ni de Jorge Bergoglio, ni de ningún pastor de los que se hacen adorar con la gente. No, nada. Dice los que guardan el testimonio del Señor Jesús. Y el testimonio del Señor Jesús justamente está aquí, en su palabra. Por eso que la palabra dice, el mismo Señor, mi palabra, son espíritu y son vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hace bien. Nuestro corazón siente ánimo, es como que siente alivio, se refrigera, disfruta de la presencia de Dios. Porque el diablo hace todo lo contrario, lo que el diablo hace es confundir. Lo que el diablo hace a nosotros es equivocar el camino. Aun cuando leemos la verdadera escritura, él lleva a que nosotros leamos, pero que le interpretemos incorrectamente. El ladrón de la cruz se arrepintió allí en las puertas de la eternidad. Y él le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contestó, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe lo que hizo Satanás en el libro de los testigos? El texto es el mismo. El texto dice lo siguiente, de cierto te digo, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? En el futuro estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor no dijo eso. El Señor dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el Señor estaba a punto de morir. Él también estaba siendo crucificado en medio de dos ladrones, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y uno de los ladrones crucificados se arrepintió y el Señor lo perdonó. Este hombre no tuvo tiempo ni de bautizarse, no tuvo tiempo ni siquiera de consagrarse, ni como sectario, ni como testigo, nada. Tuvo tiempo de hacer lo más importante en su vida, que ha sido arrepentirse. Y Dios lo aceptó. Por eso el Señor le contestó, de cierto digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, porque el Señor estaba a punto de morir, como ellos. Un ladrón en las mismas puertas de la condenación. El diablo es tan astuto que le ha enseñado a los testigos y a otros que el infierno no existe, que Dios es un Dios de amor, por lo tanto no puede haber un lugar de castigo. Es verdad, Dios es amor perfecto, amor sublime, como dice 1 Corintios capítulo 13, pero también Dios es justicia. Vamos a leer Romanos capítulo 8, a ver qué es lo que hace el Dios de amor con su Hijo, con su único Hijo, a quien conocemos como el Señor Jesús. La carta del apóstol de Hechos, Romanos capítulo 8, un texto conocido para los que acostumbran a leer la Escritura. Romanos capítulo 8, y vamos a leer
desde el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, está hablando de la ley de los mandamientos, por cuanto era débil por la carne, Dios el Creador, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Me leerlo de vuelta? Despacito para que lo entendamos. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, el Creador, envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, semejante, ¿cómo lo envió? Semejante a nosotros, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, ahí nosotros vemos con claridad que Dios envió a su Hijo, porque era imposible cumplir la ley. Entonces le envía a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne. Para que Él pueda vestirse de carne y hueso, tuvo que nacer de una madre, de una virgen. Aquí nosotros conocemos como María, aquella joven bienaventurada a quien Dios escogió para que pueda traer al mundo a Dios manifestado en carne, a Dios Hijo, al que iban a poder los hombres tocar con sus manos, ver con sus ojos, a quien los hombres iban a poder crucificar en aquella cruz de vergüenza, a quien los hombres iban a poder llevarle muerto al lugar de la sepultura, pero de donde también nuestro amado Salvador iba a resucitar al tercer día. El Señor vino en carne para condenar al pecado en su propia carne. Entonces ahí se cumple lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, dice el 17, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? Por medio de Él. Y esta es la condenación, dice el verso 19, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? El Señor Jesús. Y los hombres, qué triste, ¿no? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la razón por la cual a la gente le cuesta venir a la reunión. Cuando queremos leer esto, queremos conversar en un tema bíblico, cuando queremos invitarlos a cantar y comienzan a acomodarse el cuello, a estirar la espalda, a mirar la hora. Es obvio, es que no hay comunión entre la luz y la oscuridad. Y cuando el Señor Jesucristo, el que dice en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Va entendiendo, amigo? No hemos hablado ni de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo, que han sido grandes hombres, siervos de Dios. Todos los textos que estamos leyendo hablan solamente de quién, del dueño de esta profecía, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted quiere vivir en la luz, tiene que seguir en la luz. Y no ha sido el apóstol Pablo el que dijo, yo soy la luz. Juan capítulo 8, verso 12, le habló en su casa, Jesús dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Solamente la vida tiene luz. ¿Lo sabía? Solamente la vida tiene luz. Cuando un niño nace, aparece en el mundo, lo vemos al bebé que le cuesta abrir sus ojitos porque ha vivido durante 9 meses, un poco más, un poco menos, algunos por cuestiones naturales, pero bien pegan su primer llanto, sus ojitos, algunos lo tienen cerrados porque no soportan la luz del quirófano, no soportan la luz del día, cuando la mamá lo saca afuera, en fin. Bueno, solamente cuando nosotros conocemos la luz, pero la luz verdadera, no la luz de los hombres, porque los hombres han inventado muchas lámparas, muchísimas, y tienen muchos nombres, nombres de hombres, nombres de mujeres, nombres de personajes. Tengo una cliente que me dice, yo tengo ahí en la puerta de entrada, tengo varios llamadores de ángeles, me dice, el Señor no soy mayor. Ah, y le digo, ¿y usted qué hace? Yo todas las mañanas hago sonar mi puerta y comienzo a llamarlo a los serafines, a Saquiel, en fin, he comenzado a nombrar. Qué triste, ¿no?
Dice Romanos capítulo 1 que el extravío del hombre llega a tal extremo que adoran a las criaturas antes que al Creador. Vamos a leerlo para que no nos apartemos de lo que está escrito. Romanos capítulo 1, al principio de la misma carta. Romanos capítulo 1 está hablando de la vida de las personas que están lejos de Dios, sin comunión con Él. Dice, capítulo 1, verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron, presta atención, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. ¿En qué semejanza? Bueno, algunas da aquí el texto, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Concupiscencia quiere decir deseo, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraban entre sí sus propios cuerpos. Claro, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, de Dios que no se corrompe, la cambiaron por cosas que sí se corrompen, por no querer creer, por no querer humillarse, por no querer arrepentirse delante del Dios verdadero, por no postrarse de la única autoridad máxima, tanto en el cielo como en la tierra, que es nuestro Creador. Y el hombre, cuando se resiste en su corazón, como dijimos algunos domingos atrás, no será condenado el hombre o la mujer, no tanto por lo que hace, sino por lo que no quiere hacer. ¿Y qué es lo que no quiere hacer? Es creer. Lo que no quiere hacer es arrepentirse. Lo que no quiere hacer es aceptar el remedio para el problema espiritual que tiene. Entonces, ese es el mayor motivo. La mayor razón por la cual le espera una merecida condenación. Vamos a leer la misma carta, capítulo 8, en el verso 30 y 31. A ver qué hace el Padre, Dios el Creador, con su Hijo. ¿Será que Dios es amor? Seguro que sí, y amor perfecto, y sin igual. Capítulo 8, de la carta a los romanos. Me pasó un libro que estoy en Corintios. Debe ser la edad ya, ¿no? Ya andamos pasando los libros. Capítulo 8, verso 30. Dice este versículo: ¿qué diremos a esto? El verso 30. Vamos a ver el 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para pensarlo, ¿no? Si en esta noche yo me arrepiento y me reconcilio con el único Dios, con el Creador de los cielos y de la tierra, la palabra me está invitando a humillarme y arrepentirme delante de Él, no de los hombres, a pedirle perdón a Él, no a ningún semejante a mí. Usted no le tiene que pedir perdón a mí, ni yo a usted. Pero sí puedo en esta noche acompañarlo si usted quiere orar para pedir perdón a Dios. Sí. Y es necesario que usted ore con sus palabras. No hay ninguna palabra especial y no hay ninguna oración especial para esto. Solamente sinceridad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué opina? ¿Qué contestaría a la pregunta? Si la máxima autoridad es con nosotros, ¿el diablo podrá contra nosotros? No. El diablo es un enemigo vencido. El diablo le tentó al Señor allí en el desierto. Y el diablo le dijo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le contestó: no tentarás al Señor, tu Dios. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. Y no hay ningún reproche desde el cielo de parte del Padre. ¿Qué quiere decir? Que Dios Hijo, el Dios manifestado en carne, a quien conocemos como el Señor Jesús, porque lo que nació de María fue simplemente un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, pero sin pecado. Por eso que Satanás no lo pudo detener en la tumba de él. Él murió, pero resucitó.
Nosotros no podemos levantarnos. Pregunta para esta noche y para su casa. ¿Se levantó Russell, Rutherford, José Smith, Elena White? ¿Se levantó de la tumba? Ninguno. Sus huesos yacen en su tumba, quién sabe dónde, esperando el juicio de Dios. No se levantó ninguno. Pero tenemos un Redentor bendito, que lo conocemos a través de su palabra, que no solo murió, sino que al tercer día resucitó. ¿Me permite presentarle un Señor y un Salvador glorioso? ¿Me permite presentarle al autor de la vida? ¿Me permite presentarle a alguien que nació de una mujer, pero sin pecado? ¿Por qué sin pecado? Porque humanamente tenía madre, era María, pero humanamente no tenía padre. Porque el Espíritu Santo dice que la visitó María y concebió en el vientre de esta joven virgen lo que nosotros conocemos como el cuerpo del Señor Jesús. Entonces María preguntó, ¿cómo será esto si soy joven y no conozco varón? Claro, ella sorprendida porque el ángel le apareció de noche y le dijo, María, has concebido y darás a luz un hijo. Y ella sorprendida, ¿cómo será esto? Claro, ella estaba viviendo en el tiempo del desposorio, ella estaba de novia con José, aún no se había casado. Entonces ella se sorprende y dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Lo normal es que la unión de un hombre y una mujer surja una nueva vida, sea varón o sea mujer, un niño o una niña. Pero en este caso el ángel le revela a esta joven virgen, a María, que iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo, al cual le tenía que poner como nombre Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús, que quiere decir Salvador. Qué nombre más distinguido, ¿no? Ahora pregunto, ¿alguno de estos personajes siniestros que están en el mundo, engañando y mintiendo a la gente, tiene algún nombre destacado? Ninguno. Ninguno de ellos se llama Milagro como nuestro Salvador. Ninguno de ellos se llama Dios fuerte como nuestro Señor y Salvador. Ninguno de ellos ha podido resucitar a otros, como en el caso del Señor con Lázaro, como en el caso de aquella mujer, Dorca, la que cosía, hacía vestidos, y murió, pero el Señor permitió que se haga un milagro allí, en esa localidad, y esta mujer resucite. Nuestro Señor sí pudo resucitar a otros, y Él también al tercero resucitó, porque Él era hombre pero sin pecado, perfecto Dios y perfecto hombre. Murió en la cruz por amor suyo y por amor mío. Nadie le quitó la vida. Él dice en Juan 10, yo de mí mismo la pongo, nadie me la quita. Es decir, Él puso su vida voluntariamente. Vamos a ver un poquito más en Romanos capítulo 8. El tiempo vuela. El que no escatimó, dice el verso 32, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Leemos de vuelta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, que a su Hijo no lo perdonó. Era su Hijo. Pregunta, ¿no? Nosotros somos padres, hay padre, madre acá. Hubiésemos dejado que nuestro único hijo, sea varón o sea mujer. Ahora usted le entiende a María cuando la Escritura dice que viendo a María de lejos, guardaba todas estas cosas en su corazón. Porque aquel niño que mecía en sus brazos ya estaba hombre. Y después de 33 años y medio, ve a los soldados romanos llevarle hacia el monte Calvario, donde dio su vida, acabamos de leer, por todos nosotros. ¿Alguno de estos personajes dio la vida de él por usted? No, por mí tampoco, menos por el mundo entero. Nuestro Salvador sí. Bueno, dice el verso 32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estimado amigo, si a través del Señor Jesús, de su muerte y su resurrección, nos da lo más importante, que es el perdón y la vida eterna, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que usted y yo necesitamos. Todo. En absoluto. Todo. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, dice el escritor, del amor de Dios?
en Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? ¿Quién? Nadie. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No dice que la religión nos liga al Creador, no. Es el Hijo de Dios, a quien conocemos como el Señor Jesucristo o Cristo Jesús, como acabamos de leer en esta carta apostólica. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas si lo más importante que el mundo necesitaba ya lo ha provisto? Que es un remedio espiritual y no solo nos garantiza un presente feliz, sino sin duda alguna un futuro mucho mejor. Estaba terminando de conversar con el vecino de mis padres, porque yo no vivo en la casa de mis padres, pero voy todos los días por la cuestión del taller, y siempre los saludo, como le va don Antonio, como le va don Ancilla, y siempre busco ocasión para acercarnos, ¿no? Si veo que está barriendo, no sé, el sábado estaba mirando, no sé qué, pero bueno, aproveché de acercarme. Y le pregunté a don Antonio, ¿está seguro usted de lo que hace? ¿Está seguro usted de lo que predica? ¿Está seguro usted? ¿Qué lo mueve? ¿Qué siente en su corazón para hacer esto? No me sabía contestar. Un hombre grande ya de los 50 y pico de años, más grande que yo. Casi 60 posiblemente. Un hombre que hace mucho tiempo, yo siendo de 18 años, que nos cambiamos para el barrio, ya ellos ya vivían ahí en el vecindario. Así que ya he cumplido 30 de casado, que quiere decir que ese hombre ya lo conocemos más de 30 años. En 30 años de hacer lo que hace, todavía no está seguro. ¿Por qué no está seguro? ¿Saben por qué? Porque él ha sido enseñado que las buenas obras que él hace le van a permitir ganar un lugar en el cielo. Cuando la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. No por obras, grábeselo, póngalo en grande a par ahí del texto, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir yo me he ganado un lugar en el cielo. Ni Pedro, ni Juan, ninguno de los salvados, ni María, Magdalena, ni Bartimeo, que era el ciego de junto al camino que recibió el milagro del Señor, ni el joven de Naín, ni Lázaro, ni María, ni Marta, ninguno de ellos puede decir que han conseguido un lugar, una esperanza bendita y gloriosa, inamovible en su corazón, gracias a su buena obra. No sirve. Le explico por qué. Si la obra del Señor Jesucristo necesita de su buena obra y de la mía, eso significa que la obra que el Señor hizo en la cruz es imperfecta. Y el Señor no ha hecho nada imperfecto. El Señor no ha hecho nada equivocado. El Señor no se ha equivocado en nada. Juan el Bautista no quería bautizar y le dijo: Juan, es conveniente que cumplamos con toda justicia. Y el Señor bajó al Jordán para que Juan el Bautista le bautice. El Señor no tenía por qué bautizarse, porque ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Los que se arrepentían demostraban que de verdad estaban arrepentidos, bajando al Jordán para ser bautizados por Juan. Era quien estaba predicando el Evangelio. El Señor no tenía de qué arrepentirse porque no tenía pecado. Pero sin él le dijo a Juan: es necesario que cumplamos con toda justicia. Y él cumplió con eso. Que los demás lo hacían porque eran hombres pecadores. Él lo hizo como hombre, pero sin ser pecador. Entonces lo que hizo es una obra gloriosa una sola vez y para siempre. No necesita nada, ni de usted ni de mí. ¿Sabe por qué? Porque es la obra de Dios. Génesis capítulo 1, si usted nos remontamos en el tiempo, verso 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Las cosas que Dios hace son buenas en gran manera. Él no tiene que corregir. Yo sí. Aquí hay un escrito de texto y hemos olvidado de ese. Es el Evangelio de San Juan. Mira, puesto Juan 19. Bueno, somos personas, nos equivocamos. Aunque la letra está cortada ya, pero no hemos olvidado de pegar. Somos personas, nos equivocamos. El Señor no. El Señor no se equivoca. Él es perfecto en todo. Por eso Satanás tuvo el atrevimiento, la osadía, el insulto de decirle: si convirtieres la piedra en pan. Y el Señor le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Y lo que estamos haciendo nosotros es alimentándonos ¿de qué? De la palabra de Dios.
no de personas, no de lo que dicen otros, ni de lo que dice Pedro, ni Pablo, ni Juan, es lo que dice Dios. Ha sido la pluma de Pablo la que escribió, la de Juan la que escribió, la de los otros apóstoles, puño propio tal vez, pero guiados e inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? De Dios. ¿Ah? Estos sectarios dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. No tiene sentido. Yo ahora para levantar este bendito libro estoy haciendo ¿qué? Fuerza. Estoy haciendo fuerza. ¿Y esta fuerza puede hablar? No. ¿Puede enseñar? No. ¿Puede guiar? No. ¿Se puede poner triste la fuerza? No. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo cuando venga convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. ¿Cómo una fuerza puede convencer a otro? Es que el Espíritu Santo es Dios, es el Dios Trino, es Dios Espíritu. Ya lo he explicado días pasados esto, ¿no? No hablábamos del agua, no hablábamos del huevo y esas cosas. Una sola cosa, pero en tres partes, en tres estados. Cuando Dios eterno, Dios Padre, se ha manifestado, por eso dice en Isaías que el brazo de Jehová se mostró ante todas las naciones. ¿Y cuál es el brazo de Jehová? ¿Cuál es el brazo que hemos visto del Dios creador? De lo que hemos visto, al Señor Jesucristo. Cuando le dice el texto que el brazo de Jehová se mostró ante los ojos de todas las naciones, quiere decir eso, que Dios ha permitido que se lo conozca a través de quién, de su Hijo, que es Dios también. Ahora, para que nosotros podamos soportar la gloria de Dios, fue necesario que Él nazca de qué, de la mamá, como usted y yo, de una mujer pecadora, pero sin pecado. Porque si nosotros no soportamos el sol, que es naturaleza de Dios, que es creación de Dios, mucho menos soportaríamos la gloria de Dios. Eso es lo que Pedro había entendido perfectamente cuando Cornelio se arrodilló y le dijo: no lo hagas, yo soy consciente tuyo, yo también soy hombre, no lo hagas. Es verdad, he conocido la gracia de Dios, ya soy salvo. Hay un himno que cantamos: soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia. Y claro que sí, Pedro ya era un hombre saciado, había descansado por la fe en el Señor Jesús. Y a pesar de que era un hombre respetado dentro de la iglesia, no aceptó adoración de otro hombre. ¿Qué pasa en el cielo? Lo mismo. Lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 19. El apóstol Juan, en la visión que él tenía, después que el ángel le dice que la palabra que él estaba transmitiendo es verdadera, porque es de Dios, y que todo el testimonio pertenecía al Dios único y verdadero, y a Jesucristo, él le dice, hemos leído que Juan se postró, y el ángel que le dijo: mira, lo recuerdan, miró a casa, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que yo, dentro de mi flaqueza, de debilidad, de mi pobreza humana, sepa, porque lo sé, que soy consiervo de un ángel, o de millones de ángeles en el cielo. Soy consiervo de Pedro, de Pablo, de estos, y de mujeres que han pasado a la eternidad, pero conociendo la verdad, no una religión. Y han pasado con su corazón lleno de gozo y de alegría, porque ¿qué han conocido? Han conocido un Salvador bendito, eterno y glorioso. Permítame decirle que la persona más digna que he conocido es Él. No hay otra. No hay otra que supere en dignidad al Hijo de Dios. Y cada vez que nos sentamos a leer, nos arrodillamos a orar y nos quedamos en el silencio de la madrugada a pensar en lo que es la obra de Dios, corren lágrimas por el rostro. Pero ¿de qué? De tristeza, no de gozo. Porque el Eterno, el Soberano, el Creador del cielo y de la tierra, un día pensó en mí, pensó en usted. En este extremo del mundo, en este mundo donde viven más de 6, 7, 8 millones de personas, o más, pensó en usted. Porque Él no quiere la muerte del impío, dice el Señor. Que usted esta noche pueda entender esto y no se retire de este lugar sin reconciliarse con Dios. No se vaya a su casa sin abrir su corazón, no a una religión, sino a la vida. ¿Y quién es la vida? El que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué conoció Pedro? ¿Qué conoció Saulo, un hombre religioso pero intachable? Dice que no comió por 3 días y por 3 noches. ¿A quién lo vio a Saulo allí en el desierto de Damasco? ¿Por qué fue derribado su cabalgadura? Escuchó la voz del Señor Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dura cosa es dar cose, es decir, es dar patadas contra el aguijón. Es decir, Pablo lo que estaba haciendo era perseguir a los hermanos de su momento, de su tiempo, los perseguía, los metía presos y a los que podía matar, los mataba. Era su afán y era su gozo diario. Salía vestido como un soldado romano, a ayuda de su cabalgadura. Imagino gruñir muy temprano a la mañana su espada, su escudo y salir en busca de los hermanos. Y a los de este camino, dice Hechos capítulo 9, de la casa, él los llevaba presos y a los hijos los mataba. Pero yendo al desierto de Damasco, él tuvo un encuentro inesperado. Tuvo un encuentro con un resplandor de gloria mayor que la del sol. Tan grande que fue derribado de su cabalgadura, cayó de su caballo. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor no está muerto, Él está vivo. Él le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él no estaba siguiendo al Señor. El Señor ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo. ¿Por qué el Señor dijo: ¿por qué me persigue? Porque los que persiguen a la iglesia, los que persiguen a los hijos de Dios, le persiguen a Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cada salvado, sea hombre, mujer, joven o niño, pertenece a este cuerpo espiritual que es la iglesia. Por eso Pedro escribe y dice: vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. ¿Ah? Mire usted qué distinguido que es el nombre que tiene la familia de Dios. Una nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo comprado por precio. Ahora pregunto: ¿qué religioso compró al mundo entero? Compró la vida de los pecadores ninguno, porque no pudieron ser ni siquiera ellos mismos salvos, mucho menos a los demás. Que esto le ayude a usted a pensar, me ayude a mí, usted y yo, todos de igual manera y en igual medida necesitamos entender cada día un poquito más de lo que es la gracia salvadora. Y yo le puedo asegurar, a la luz y con la autoridad de este bendito libro, que cuando usted conozca al Señor de gloria, sepa que no va a querer apartarse de Él, sepa que va a querer seguirle cada día, sepa que va a querer amarle lo que sus ojos no le vieron. Por eso el texto dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no tuvimos la oportunidad de verle, se me hubiese encantado conocerlo, tenerlo en mi casa con María y Marta, invitarlo a comer como nuestra familia de la aldea de Betania, me hubiese encantado. Pero no tuve el privilegio que ellos tuvieron. Pero sí se pone en ejercicio en nosotros la fe, que es un don de Dios. Ese regalo de Dios en nosotros es la fe, para que usted crea lo que no ha visto. ¿Usted va a creer en qué? ¿En lo que David dice? No, por favor. Crea lo que Dios dice a través de su palabra, que es la Santa Biblia. Yo lo puedo equivocar, yo lo puedo confundir, yo lo puedo hacer que usted se vaya a la merecida condenación por no haberle hablado la verdad. Por tanto, tengo si tiene interés en ser salvo, nada mejor que acudir a la fuente de la verdad, a la palabra misma, a nuestro Señor y Salvador. El que viene a mí, dice Juan 10, yo no lo he hecho todo. ¿Usted desea ir a Él? ¿Desea esta noche estar a los pies de Él? Si lo hace, sepa que Él no lo ha echado fuera. Lo está esperando. Sus manos fueron horadadas, su costado fue traspasado, para que usted, para que yo y para que miles y miles sean llevados a la patria celeste, a la casa del Padre, cuando Él se manifieste en las nubes para llevar a la victoria. Que así sea. Gracias nuevamente por escuchar este mensaje. Por la gracia del Señor se lo ha podido transmitir. Y recordamos que no hay ningún hombre, ni ángeles, ni potestades a las cuales adorar, más que al único y al suficiente Salvador, a nuestro único mediador entre Dios y nosotros, el Señor Jesucristo. Oremos para finalizar. Padre amado, gracias te damos por estos momentos que hemos pasado, Padre, en su presencia, que hemos podido disfrutar de este mensaje de salvación que nos ha dado, que muchas personas puedan escucharlo, abrir sus corazones y recibirle al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en sus vidas. Que en cuyo caso, Padre, hayan hecho este paso, que hayan podido hacer esto que es tan grato
que es por su gracia y misericordia, Padre, puedan orar diciendo: Padre amado, gracias. Gracias por haber podido oír este mensaje y gracias por el Señor Jesucristo. Quiero recibirle en mi corazón. Le pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón por las cosas que he hecho mal. Y quiero poner mi vida para el Salvador, como Él lo hizo por mí en la cruz. Creo en Él y creo en su resurrección. Gracias, Padre, por esto. Gracias por el Señor Jesucristo, el que ha hecho esta bendita obra. Padre amado, seguimos orando por la iglesia, por estos tiempos complicados que se vienen, que necesitamos un avivamiento, Padre, y esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador. Padre amado, bendícenos, guárdanos, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuevamente agradecer a todos por haber escuchado este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para todos y que haya sido de alimento para el espíritu. Gracia y paz a ustedes, amigos y hermanos en Cristo que nos oyen en estas transmisiones.